Hola a todos, soy Sara González, como siempre desde el Departamento de Investigación y Desarrollo de ICA, y hoy les traigo un nuevo vídeo que, como lo prometido es deuda, es el de preguntas y respuestas. Ustedes han preguntado en nuestros comentarios, nosotros vamos a responder hoy, no se lo pierdan. ICA, calificada como pyme innovadora. Empezamos con las preguntas, y como ya he dicho, son muchísimas, así que como yo tengo memoria de pez, me van a permitir sacarme la chuleta, que las tengo aquí todas apuntadas. A ver, la primera pregunta nos la hace Rubén GZ y nos dice que le gustaría que hagamos un vídeo regenerando la resina waterpure. Como es una cosa súper sencilla, no vamos a hacer un vídeo dedicado exclusivamente a esto, voy a hacer una pequeña demostración. ¿Qué tendríamos que hacer? Llenar un recipiente con agua y lejía a partes iguales. En este caso yo he elegido un recipiente de 1 litro, he llenado 200 mililitros de agua y 200 mililitros de lejía. Y después introducir la resina, la bolsa de resina utilizada en esa mezcla de agua y lejía. La bolsa con las resinas utilizadas se deja en este líquido de agua con lejía durante 24 horas. Si se puede ir removiendo a cada rato, pues mejor que mejor, va a ser mayor efecto. Tras esas 24 horas, lo que tendríamos que hacer sería retirar esa bolsita del agua con lejía, enjuagarla bien con agua dulce y meterla en otro recipiente ya con agua dulce al que le añadiremos un producto anticloro. Por ejemplo, nosotros utilizamos Aquamaker, que es un producto bastante bueno. ¿Para qué hacemos esto? Para retirar todos los posibles restos de lejía, que como ya saben es un compuesto clorado, que pueda quedar de remanente en la bolsa. Siguiente pregunta, nos la hace Eduardo Peña y nos dice que se quiere iniciar en el acuario marino para tenerlo con el dulce, pero quiere hacer un pequeño acuario. Y nos pregunta si habrá algún nano acuario marino y si es recomendable para ser el primer acuario marino que tenga. ¿Es recomendable empezar con un nano acuario marino? Pues todo es relativo y todo depende del nivel de dificultad al que lo quieras llevar. Y me explico, si tú quieres mantener un acuario marino solo con peces, pues te va a ser mucho más sencillo el mantenimiento de ese acuario que, por ejemplo, si te quieres hacer un nano reef, es decir, un acuario marino con corales. ¿Por qué? Porque para los corales es indispensable la estabilidad de los parámetros y la estabilidad es más difícil de conseguir en un acuario con menos litros que en un acuario con más litros. Entonces, ¿es recomendable? Si tienes experiencia, yo te diría sí, adelante, mucha suerte, pero mucho cuidado y tienes que ser muy constante para mantener ese equilibrio que, como ya he dicho, en acuarios pequeños resulta más difícil de conseguir que en acuarios grandes. Pero adelante con el proyecto y mucha suerte. Rubén Garrido nos escribe y nos dice: tengo un sustrato Aquagro y un acuario muy plantado. Acabo de añadir CO2, pero al no tener el pH se me desploma enseguida. ¿Cómo hago para controlar la estabilidad del pH incluyendo CO2 en el acuario? El sustrato Aquagro ya de por sí elimina el KH, que es el tampón carbonato, y reduce ligeramente el pH. Y con estas condiciones, el CO2 disponible en el agua es más que suficiente para la mayoría de los plantados. Crea unas condiciones del agua muy óptimas para las plantas, este sustrato. ¿Qué pasa? Que si tú además le estás añadiendo CO2 constante, estás acidificando constantemente ese agua. Y aunque el sustrato Aquagro tiene un tampón orgánico que trae el producto para evitar esa bajada de pH, ese tampón orgánico paulatinamente se va agotando. Y si tú le estás añadiendo CO2 constantemente al acuario, pues lo estás agotando mucho más rápido. Mi recomendación: si quieres seguir manteniendo ese acuario plantado con el mismo sustrato, yo te diría que vigiles la dosis de CO2 que le das. Dosis moderada, diría yo. No ponerlo fijo durante todo el día quizás, sino durante las horas de luz, que es cuando las plantas más lo asimilan, este CO2, porque están haciendo la fotosíntesis. Y por otro lado, mediante aireación, por la noche por ejemplo, pues ir eliminando ese exceso de CO2 que has tenido o que has ido metiendo durante todo el día, porque por la noche las plantas no es que estén realizando mucho la fotosíntesis, entonces conviene airear ese acuario. Si por el contrario tienes un acuario high-tech que tenga mucho requerimiento de CO2, pues vas a tener ese mismo problema, vas a estar inyectando CO2 constantemente y el sustrato Aquagro no te va a tamponar esa constante adición de CO2, por lo tanto el pH te seguirá bajando. Si quieres mantener high-tech, yo te recomendaría otro tipo de sustrato, por ejemplo un sustrato inerte que no bajara el pH ni el KH del agua para que lo mantuvieras estable y te fuera más sencillo
vigilar esa estabilidad en el pH mediante la adición de CO2. Siguiente pregunta. Vanessa Villalba y Julio Guerra nos hacen una pregunta muy parecida, así que voy a unificar las respuestas. Vanessa nos dice, tengo un Chemipure Blue, o Chemipure Blue, como lo quieran llamar, en el acuario. La dosis que viene en el bote es para 4 meses, pero para el doble de litros de lo que tengo yo. ¿Se supone que esta dosis me aguantará 8 meses por ser menos litros? Y después Julio nos pregunta que cada cuánto tiempo se cambia el Chemipure Blue. Tanto Chemipure Blue como Chemipure Elite, como cualquier otra carga filtrante, medio filtrante químico. El tiempo de duración, los litros para los que está destinado que pone en el bote es una información orientativa. Y yo siempre lo digo, esto dependerá mucho del tipo de acuario que tengas, de la cantidad de peces, de la cantidad de carga biológica que tengas y de la cantidad de suciedad que genere tu acuario. ¿Por qué? Vanessa, por ejemplo, tú dices que tienes un acuario de menos litros que los que están recomendados en el bote. Pero si tienes un acuario de menos litros y aún así tienes muchísimos peces, la cantidad de suciedad que va a generar tu acuario va a hacer que las cargas se saturen bastante rápido. Por lo tanto, da igual que tenga menos litros si la suciedad es la misma. Vas a tener que cambiar la carga con más frecuencia porque se saturarán antes con suciedad y perderán eficacia. Y Julio, que también nos preguntaba cada cuánto tiempo hemos de cambiarlo, siempre tenemos que tomar como referencia las especificaciones del producto, pero como le he dicho a Vanessa, ten en cuenta la cantidad de suciedad que genera tu acuario y no solo la cantidad de suciedad palpable que nosotros veamos, la cantidad de carga biológica. Entre más carga biológica, más desechos y más materia orgánica disuelta hay en el medio, más va a absorber ese producto y antes se va a acabar su capacidad filtrante, por lo tanto tendrás que cambiarlo mucho antes. Emiliano Naranjo quiere saber lo necesario para empezar con un acuario marino y cómo empezar a llenar la urna, cómo instalar todo. Y Mr. Baifo quiere saber lo mismo, pero ahondando en el funcionamiento de filtros, skimmer y todo el equipamiento de los acuarios marinos. Empiezo, intento resumirlo. Para un acuario marino, lo primero que necesitas es un filtro, es lo esencial en cualquier acuario, ya sea de agua dulce como de agua salada. Es el corazón del acuario, el depurador. Siguiente cosa que deberíamos tener. Mucha gente lo considera indispensable en un acuario marino, yo no lo considero indispensable y me van a matar por decir esto, pero sí que es muy útil. Estoy hablando de los skimmers de proteína. Junto al filtro es otro depurador muy bueno para el agua del acuario. El skimmer de proteína lo que hace básicamente es retirar toda la materia orgánica disuelta, sobre todo todos los compuestos nitrogenados del agua del acuario. La depura de esta manera. ¿Cómo funciona el skimmer? Pues puede ir en el interior de la urna principal, como skimmer de colgar, skimmers hang-on, o skimmer externos que se colocan en los sumps. Esto básicamente cuenta con un cuerpo, un reactor, el cuerpo del skimmer, donde se mete o donde se sumerge en el interior del agua del acuario y se le inyecta aire mediante una bomba, aire en forma de millones de microburbujas. Estas microburbujas de aire se van mezclando con el agua en el interior del cuerpo del skimmer y van atrayendo a moléculas orgánicas, moléculas polares que se van pegando en esas burbujas y mediante el ascenso de esa espuma, de esas burbujas, se genera la espuma llena de suciedad, digamos, de todos los desechos y por gravedad decanta o cae en el vaso colector del skimmer. Se genera un residuo oscuro que es donde está contenida toda la materia orgánica disuelta, sobre todo compuestos nitrogenados. Filtro y skimmer actúan muy bien para controlar la calidad del agua, para mantenernos el agua limpia. Siguiente aparato que necesitaríamos, las luces. Sobre todo si queremos montar un reef, es decir, un acuario marino con corales. Los corales, muchos de ellos, la mayoría de ellos, y yo creo que casi la totalidad de todos los corales que mantenemos en acuariofilia, son fotosintéticos. ¿Qué tipo de luz? En el mercado hay infinidad de pantallas y lámparas cada vez con mejor espectro para estos corales, pero les recomiendo un espectro lo más ajustado posible a su PUR, que es el espectro que realmente utilizan, la luz que realmente utilizan para hacer la fotosíntesis. Luz azul, sobre todo, pero de esto hay infinidad de temas. Si quieren les dejo un vídeo del que he hablado yo anteriormente de luces en los corales y pueden ir a verlos y enterarse de todo. Y por último, con pantalla, con filtro, con un skimmer si se quiere y con un termocalentador, nos quedaría una bomba generadora de olas, una bomba generadora de movimiento de agua, sobre todo para los corales que viven en aguas turbulentas y que necesitan de corriente. ¿Cómo elegir la bomba ideal?
Normalmente se suele poner la regla de que mueva unas 40 o 60 veces el litraje del acuario. Y después de que tengamos todo este equipamiento, sería empezar a montar el acuario. ¿Cómo lo llenamos? ¿Con qué tipo de agua? Agua salada, obviamente. Puedes ir a la marea y coger agua de mar si eres tan privilegiado y vives cerquita, pero lo que siempre se hace en el hobby es una mezcla de agua preparada, utilizando agua dulce y sal marina especial para acuarios. ¿Qué tipo de sal marina? Hay infinidad de ellas en el mercado de nuevo. Nosotros utilizamos Aquamarine, que tiene una proporción de sales minerales como elementos traza, nos deja un pH muy óptimo para los corales y el nivel de calcio y el magnesio que ellos necesitan, así que es la que normalmente utilizamos. Y hasta aquí, ya poner todo en funcionamiento, con su respectivo tiempo de ciclado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo dicho, yo no me extiendo más, que me enrollo más que una persiana y eso lo dejo para otro vídeo si ustedes me lo piden en los comentarios. Contestando a esta pregunta anterior, me he dado cuenta que realmente en ICA hacemos multitud de pruebas normalmente día a día. De hecho, hace poquito hemos hecho pruebas con distintas marcas de sales marinas para ver cuál de ellas tenía la proporción ideal de elementos traza, de KH, de calcio, de magnesio. También hemos hecho pruebas con skimmer para ver cuáles funcionan mejor, cuáles limpian más, menos, la facilidad del ajuste, etcétera, etcétera. Así que recuerden, si quieren que hagamos un vídeo específico hablando de alguno de esos temas, también me lo pueden dejar en los comentarios, que yo haré el vídeo. No se preocupen, ustedes pidan todo, que yo lo tengo en la libretita apuntado y a veces se me olvidan, pero realmente lo tengo todo ahí. Yo voy sacando vídeos poco a poco. También les recuerdo que si les gusta nuestro contenido, si les gusta nuestro canal y aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Suscríbanse, anda, que vamos a seguir sacando vídeos muy interesantes. Si pueden, nos regalan un like súper grande, que es súper importante para nosotros. Y recuerden, cuando se suscriban, denle a la campanita para que les avisemos de contenido posterior. Siguiente, volvemos. Julio Guerra nos pregunta cómo podemos bajar los nitratos en el acuario marino. A ver, lo primero que debes saber, si tienes los nitratos altos en el acuario marino, a menos que tengas un modo de filtración que se cargue toda la materia orgánica asociada a esos nitratos, como puede ser el hidra, significará que nitratos altos, materia orgánica disuelta alta en el acuario. De esa materia orgánica disuelta hay muchos componentes orgánicos que pueden resultar tóxicos para los organismos en el acuario. Por lo tanto, lo que procede es hacer un cambio generoso de agua para reducir esa cantidad inicial de nitratos. Siguiente forma de reducir los nitratos. Puedes usar un skimmer, del que ya he hablado anteriormente, que te reduce mucho y te mantiene los niveles muy estables, muy bajitos, porque elimina toda la materia orgánica nitrogenada que va a dar lugar a esos nitratos en una última fase de oxidación. Y un método que me gusta a mí mucho es utilizar acción biológica, concretamente macroalgas. Las podemos utilizar en un bioreactor de algas o si tenemos Zoom en el acuario marino podemos hacer un refugio para estas macroalgas. Lo que van a hacer las macroalgas es absorber nutrientes para ellas desarrollarse. Entre estos nutrientes nos absorberán nitratos, que es una de sus fuentes principales de nitrógeno, que es un elemento esencial para ellas, y además de los nitratos también nos van a absorber fosfatos, así que nos van a reducir un 2 por 1 los nutrientes que van a evitar que nos salgan algas en el acuario, así que es un método también súper bueno, a mí me gusta muchísimo. Primer producto, puedes utilizar un bioreactor dentro del acuario con bioperlas, que son las que tenemos aquí. Recuerdo, pueden haber de otras marcas. Las bioperlas realmente son un sustrato para las bacterias. ¿Qué quiere decir esto? Es alimentos, una fuente de carbono sólido, como vemos aquí, son perlitas, para que las bacterias proliferen y para propiciar la desnitrificación, para propiciar el crecimiento de bacterias desnitrificantes que, mediante el proceso de desnitrificación van a eliminar ese nitrato del acuario. Esta es una forma. Otro producto que podemos utilizar, este que tenemos aquí, el Export Nitrate de Brightwell. Viene en distintos formatos esto, ya lo he enseñado en distintos vídeos. Este que tengo aquí precisamente es en formato bloque, es un producto, una base ultra porosa para que se asienten todas las bacterias, entre ellas las desnitrificantes, que se van a asentar en las zonas más profundas del bloque, donde no hay mucha corriente de agua y donde el oxígeno es poquito, porque ellas trabajan en ambientes pobres en oxígeno, y además tienen ciertos componentes que los podemos ver aquí, que propician la desnitrificación de estas bacterias.
¿Cómo podríamos poner estos bloques? Semienterrados en el sustrato o en zonas del acuario donde la corriente y el flujo no sea muy alto para propiciar ese ambiente anaerobio, ese ambiente sin oxígeno para nuestras bacterias. Un producto muy parecido a este Sport Nitrate de Brightwell es el Export BioCubes de Brightwell también. ¿Qué tiene de diferencia uno con otro? Estos realmente son biocubos también ultraporosos que propician el crecimiento bacteriano, tanto bacterias nitrificantes como bacterias desnitrificantes. El de nitrato tiene ciertas sustancias que van consumiendo las bacterias desnitrificantes y se va deshaciendo a lo largo del tiempo, y el BioCube no lo tiene, simplemente es, digamos, un buen medio para que se asienten todas estas bacterias. Sin embargo, podemos utilizarlo para eliminar nitratos o para reducir nitratos. Si ponemos los biocubos en una zona con un fuerte flujo de agua, con mucho oxígeno, vamos a propiciar la aparición de bacterias nitrificantes, que son las que nos van a generar esos nitratos. Nos quitan amoníaco y nitritos, pero nos generan nitratos. Sin embargo, si estos biocubes los ponemos como este bloque en una zona con poco flujo de agua y que tenga poquito oxígeno, lo que va a proliferar es la colonia bacteriana desnitrificante, que es la que nos va a reducir esos nitratos. Otro de los productos muy útiles para reducir nitratos, las resinas de filtración química, resinas eliminadoras de materia orgánica, como por ejemplo las ChemiPure, tanto Blue como Elite, tienen una mezcla de carbón activado con resinas eliminadoras de materia orgánica que nos reducen esa materia orgánica en el acuario, que nos hace que no suba los nitratos, entonces va a mantener un nivel bastante bajito. Y otro producto muy bueno que hemos probado hace poco y lo hemos lanzado al mercado hace poco son nuestras resinas eliminadoras de materia orgánica, exclusivamente Water Pure, que se las voy a enseñar aquí. Son resinas que lo que hacen es absorber toda esa materia orgánica, tanto particulada si es chiquitita como disuelta, y evita que ésta se vaya descomponiendo en el acuario, generando en último momento esos nitratos que nos fastidian tanto. Entonces estas se meten en el filtro, buen flujo de agua, y reducen muchísimo la cantidad de nitratos y reducen muchísimo su aparición. Es un producto súper bueno. Y por último, tenemos también, muy similar a cómo actúan las bioperlas, el Reef Biofuel de Brightwell Aquatics. Esto es una fuente de carbono, pero líquida para esas bacterias. Se echa en el acuario y le proporcionamos el alimento necesario a esas bacterias desnitrificantes para que se reproduzcan más y más, para que tengamos más y para que nos desnitrifiquen más, para que nos eliminen más nitratos. Reef Biofuel de Brightwell Aquatics. Aparte de nitratos, también esa proporción de alimento para las bacterias va a hacer que nos reduzca otro tipo de nutrientes, como por ejemplo los fosfatos. Siguiente pregunta sobre peces disco, sobre reproducción. Nos dice, no, la Sara, tengo peces disco y quiero reproducirlos. ¿Cuánto tiempo deben permanecer los alevines con los padres? Pues depende. Hay muchísimos foros, hay muchísima gente que se dedica a la cría de discos y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Yo te voy a decir lo que hago yo normalmente, que está entre medias con las distintas explicaciones de los distintos criadores y lo que a nosotros aquí nos ha funcionado. Todo depende de la tasa de crecimiento y de los pabilados que sean los alevines de peces discos. Si crecen más rápido, obviamente van a empezar a comer alimentos sólidos o nauplios de artemia, pues mucho antes. Entonces los podrás separar de los padres mucho antes. Lo que considero yo muy importante es que la primera semana de nado libre, que es cuando se despegan de la superficie donde estaban los huevos y se van con sus padres, los dejes con ellos porque se van a ir alimentando del mucus nutritivo que generan los padres a través de la piel, y este mucus se ha demostrado que fortalece mucho el sistema inmune de los alevines. Tienen anticuerpos, que eso no se había demostrado hasta ahora en ningún pez, pues se ha demostrado en los peces discos. Entonces, una semanita como mínimo alimentándose del mucus nutritivo de sus padres, y después de esa semanita yo empezaría a tantear, a echarle nauplios de artemia, que son muy chiquitines. Si ves que los alevines van a atacar a los nauplios de artemia y comen bien, pues puedes plantearte en separarlos en esos 2 o 3 días siguientes. Siguiente pregunta. Miguel Terrero nos expone el caso de su acuario. Nos dice, llevo mes y medio con el acuario marino de 350 litros, a los 15 días puse un filtro Hydra 40 y ya tengo metido peces y corales blandos. Mis parámetros son pH 8,2, KH 8, test de amonio 0,2, los nitritos están a 1, los nitratos a 20 y la salinidad a 1023. En vista que el amonio y nitrito y nitrato no bajan, he puesto al Hydra una bolsa de resina Water Pure para ver el resultado. Y nos está preguntando si ha hecho bien, si ha hecho mal, qué procede a hacer a continuación. A ver, quizás hayas puesto peces y corales demasiado pronto y el acuario todavía estaba en proceso de ciclado, y al meter esos peces y corales pues te han subido los compuestos nitrogenados. ¿Qué pasa? Que al meter el Hydra
has pensado que te iba a reducir todo. Hay que tener en cuenta una cosa, ni el filtro Hydra ni cualquier otro filtro son aparatos mágicos. El filtro Hydra tiene una capacidad depuradora muy grande, pero para depurar el agua, esta agua tiene que pasar a través de ese filtro y el flujo es limitado. Un tanque de agua y un filtro pues no va a estar constantemente depurando todo el agua en milésimas de segundo, tiene su proceso. Y aparte, también hay que tener en cuenta que aparte de la depuración que realiza el filtro Hydra, que te está eliminando muchas sustancias orgánicas perjudiciales, te está reduciendo los nitritos y el amoníaco, pero es que además el proceso normal, el proceso natural de ciclado se está llevando a cabo en tus rocas, en tu acuario. Por lo tanto, tú puedes ver esos picos de amoníaco y de nitrito que se van a producir sí o sí, siempre en un acuario de forma natural. Lo que hace el filtro Hydra es reducirlo. De todas maneras, leo aquí que has hecho el test de amonio-amoníaco y te ha dado 0,2 ppm. Mucho cuidado con esto, los test normalmente miden el amoníaco y amonio total, la cantidad total. Nosotros tenemos que hacer la conversión a amoníaco, que es la sustancia tóxica realmente. Y esto lo hacemos mediante el valor de pH que tengamos en nuestro acuario, porque el pH afecta directamente a la cantidad de amonio que se forma. Entonces, les voy a dejar una tablita en esta pantalla que ya la he usado en otros vídeos para ver, según el nivel del test que nos da, según el nivel de amoníaco-amonio total, dependiendo de nuestro pH, a cuánto amoníaco, sustancia tóxica, realmente equivale. Vemos que a un pH de 8,2 aproximadamente y 0,2 en la medición del test, nos da, que lo tengo aquí apuntado en la chuleta, un resultado de 0,012 ppm aproximado de amoníaco. Eso es muy, muy poco. Ese amoníaco paulatinamente lo irán cogiendo las bacterias, lo irán depurando e irán convirtiendo en nitritos y el nitrito en nitrato. ¿Qué pasa con los nitritos? En agua salada, ya lo he dicho en otros vídeos, no es tóxico. Por eso estás viendo que tus peces y tus corales están bien, porque los nitritos, que además son valores muy bajos los que tienes, no está afectando a tus peces y corales. El Hydra está permitiendo que esos valores de nitrito, a pesar de que no se haya acicalado por completo el acuario, no suban mucho. Y los nitratos, pues también he hablado anteriormente en 2 vídeos que he hecho, no son tóxicos. Lo que es tóxico es la materia o las moléculas orgánicas asociadas a estos nitratos. El filtro Hydra te las está oxidando todas estas moléculas orgánicas. Los nitratos los puedes eliminar mediante cambios de agua periódicos, mediante todos los productos que hemos enseñado aquí. Pero una de las formas muy buenas que has hecho tú, que me estás diciendo, es añadirle esa bolsita de Waterpure. Es un buen método porque el Waterpure va a absorber toda la materia orgánica que se esté generando en el acuario y no va a permitir que se te generen más nitratos. Así que la clave es saber que no hay ningún filtro, no hay ningún producto que sea mágico y que actúe ya de ya, y tener paciencia. Se te está ciclando el acuario de manera normal, así que esos pequeños picos que estás viendo es por eso, no te preocupes. La siguiente pregunta es, ¿en un acuario plantado con plantas tapizantes se pueden tener peces coridoras? Poder se puede, todo se puede en esta vida, así que, pero mi recomendación es, si quieres tener un acuario plantado con tapizantes, planta y tapiza antes de meter cualquier pez. ¿Por qué? Porque si lo haces al revés, cuando estés tapizando, corres el riesgo de que los peces te levanten las plantas mientras estas están enraizando. Por ejemplo, plantas bastante delicaditas a la hora de enraizar, que se toman su tiempo, que tienen raíces muy frágiles, Micranthemus montecarlo, Hemianthus calitricoides o la conocida como cuba, o Glossostigma, por ejemplo, son plantitas que necesitan su tiempo de adaptación y su tiempo de enraizado para que peguen bien y formen un manto bastante resistente. Una vez estén plantadas, pues sí, puedes meter coridoras. Yo te recomiendo coridoras pigmeas, son muy chiquitinas y no levantan mucho el sustrato, no revuelven mucho en el sustrato y por lo tanto vas a tener menos riesgo de que te desplanten o te desentierren todas esas plantas. Siguiente pregunta de Luis Omar. Nos dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la relación de zooplancton y fitoplancton? Me refiero al porcentaje entre uno y otro ideal que se les debe dar como alimento tanto a corales duros como a corales blandos. A ver, no hay una proporción establecida ni una proporción ideal. Lo que sí se sabe es que la gran mayoría de los corales son carnívoros. Predan sobre zooplancton, sobre pequeños bichillos que están nadando en la columna de agua. Pero, sin embargo, no todos son carnívoros, como estoy diciendo. Hay bastantes herbívoros, sobre todo gorgonias, corales blandos. Entonces, ¿cuál es la proporción? No sé decirte exactamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A partes iguales. Un tanto por ciento de fitoplancton
igual a un tanto por ciento de zooplancton, porque aunque no tengamos muchos corales herbívoros, ese fitoplancton a su vez va a servir de alimento a todo el zooplancton que mantenemos en el acuario, toda la microfauna, y eso va a hacer que prolifere cada vez más y que haya un stock de alimentos vivos ya de por sí en el acuario apto para que los corales vayan alimentándose. Así que un equilibrio entre uno y otro es esencial. Ahora viene una pregunta complicadita, nos la hace Carlos LG y nos dice ¿cuál es la mejor forma de combatir los dinoflagelados y la ciano, ya que les ha salido de los dos en el acuario? Dinoflagelados y cianobacterias se refiere. Esto es complicado porque son unos organismos con los que tenemos que luchar constantemente si nos salen en el acuario marino y son una de las principales razones por la que la gente deja el hobby y lo abandona, porque es que desiste totalmente. Son organismos muy persistentes. Las cianobacterias normalmente, cuando hemos visto nosotros que proliferan, es con una descompensación tanto de nitratos como de fosfatos. Hay una descompensación en el nivel de nutrientes que no están aprovechando del todo bien los organismos dentro del acuario, por ejemplo, corales, y proliferan estas cianobacterias. Lo ideal para acabar con las cianobacterias, hay productos comerciales. Tenemos, por ejemplo, el Exital de Easy Life, pero son productos que son productos de base orgánica que compiten con estas cianobacterias y evitan que proliferen. No siempre funciona porque cada acuario es un mundo y estos organismos son muy persistentes y muy de su padre y de su madre. ¿Qué nos puede servir? Voy a dar unas respuestas un poco genéricas. Buen sifonado. Sifonar la mayor parte de cianobacterias que tengas en las rocas, evitando hacer cambios de aguas muy grandes para no renovar el nivel de nutrientes y que no vuelvan a proliferar. Entonces, lo ideal sería un sifón que retorne el mismo agua que está sifonando y retenga en una malla muy finita esas cianobacterias. Y también aumentar la circulación en las zonas donde se deposen las cianobacterias, precisamente para eso, para que no puedan anclarse en la superficie. Aumentar circulación y levantarlas a la columna de agua y que todo el filtro haga el resto, las filtres, si puedes poner un ultravioleta mejor que mejor, etc. Para los dinoflagelados, que son unos organismos también bastante peculiares y muchos de ellos son tóxicos, es todo lo contrario, proliferan, son los primeros en proliferar en acuarios con un nivel de nutrientes muy bajito. Entonces, si combates la cianobacteria bajando los nutrientes, pues corres el riesgo de que te salgan dinoflagelados. ¿Qué podemos hacer para evitar estos dinoflagelados? Evitar hacer cambios bruscos de agua, también retirar el máximo nivel de nutrientes no es aconsejable tampoco, porque los dinoflagelados son expertos en aprovechar lo mínimo para proliferar, cosa que no pueden hacer las otras microalgas. Si tienen pocos micronutrientes, los dinoflagelados van a salir antes. Se puede sifonar también. Yo he llegado a combatirlos en una primera fase inicial, que no los he cogido muy avanzados, sifonándolos o pipeteándolos desde las rocas que estaban pegados y retirándolos, retornando el agua de nuevo al acuario, pero toda la masa de dinoflagelados intentar quitarla. Y por todo lo demás, también lo mismo, intentar tener unos parámetros muy estables en el acuario. Y como última opción y más drástica, el apagón, que hace mucha gente. Esto consiste en quitar todas las luces de los acuarios durante 3 o 4 días para que dinoflagelados y cianobacterias, que son fotosintéticos, no tengan esa fuente principal de energía que es la luz y terminen debilitándose o muriendo, desapareciendo del acuario. El problema del apagón, si tenemos corales se van a resentir muchísimo. Si tenemos corales delicados, SPS, pues ya no te digo, se nos pueden morir muchos. Entonces es una situación, es una solución muy drástica que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero que de hacerla da muy buenos resultados, ese apagón de 3 o 4 días. Como mismo dijo en las preguntas anteriores, si alguien tiene experiencia con estos temas, porque es un tema muy recurrente en los acuarios marinos, es una de las plagas que más nos aburre y que más nos quita las ganas de seguir con el acuario, pues que lo pongan en los comentarios, porque hay distintos métodos que a unas personas les sirven y a otras no. La cuestión es ir intentando o intentar aunar los métodos para dar con una posible solución que nos perjudique lo mínimo posible a nuestro acuario y que nos quite lo máximo posible estas indeseables plagas. Sergio nos dice que tiene un acuario de 200 litros de agua dulce desde octubre con plantas de crecimiento rápido y algunos peces. Y su problema es que no consigue bajar ni los nitratos que están en 50 ppm ni los nitritos que están a 0,25 ppm, aún haciendo cambios de agua importantes. Dice que ya de por sí su agua de red trae esos compuestos, pero no entiende por qué la colonia bacteriana no consigue reducir esos niveles de nitrogenados.
Dice que da la comida justa a sus peces y hace cambios de agua semanales de 40 litros y que tiene un filtro externo que mueve 1050 litros hora. Bueno, Sergio, a lo mejor lo que pasa es que tu filtro para los 200 litros de acuarios que tienes no es suficientemente grande y no tienes suficiente material biológico dentro de ese filtro. No debería ser un problema si tienes un acuario plantado con unas buenas plantas de crecimiento rápido que te absorban esos nutrientes, pero quizás se te está generando mucha suciedad en el acuario que está pasando al filtro externo. Y es que el filtro puede ser el elemento más importante de un acuario, de hecho lo es, pero si no se realiza un mantenimiento periódico, puede llegar a ser el peor enemigo. Se acumula mucha suciedad en ese filtro. Y si las plantas de crecimiento rápido no te están reduciendo tanto esos niveles de nitrato y de nitrito, sobre todo, es que algo mal está pasando. Así que yo controlaría los parámetros que tienes en ese acuario, vigilaría que el filtro no tenga una suciedad excesiva que nos esté generando esos picos de nitrogenados y por lo demás ir jugando con el flujo y quizás meterle más cantidad de bacterias nitrificantes o de material biológico. Si tu agua de red ya de por sí trae esos compuestos, estás metiéndole más de lo que estás sacando al acuario. Recomendación, que cambies del tipo de agua que utilizas para el acuario. Puedes utilizar agua de ósmosis, es bastante más cara, pero hay otra opción que tenemos por aquí. Utilizar el mismo agua de red y acondicionarla con un acondicionador que te elimine nitritos, amoníaco, cloro, etc. El Aquamaker es el que utilizamos nosotros, da muy buenos resultados, lo dicho. Elimina amoníaco, elimina nitritos, elimina cloro y cloraminas del agua. Así que antes de hacer una inversión un poquito más grande y poner un aparato de ósmosis, pues quizás quieras seguir utilizando esa agua de red y acondicionarla previamente con este producto para que no metas más nitrogenados en el acuario. Siguiente pregunta. Nos preguntan, para tratar el IC, la enfermedad del punto blanco de agua dulce, ¿qué productos comerciales recomendaría? A ver, el IC o el punto blanco de agua dulce está generado por un protozoo ciliado muy chiquitito que se llama Ichthyopterius multifilis que ataca los tejidos externos del pez, la piel. Contra estos tipos de protozoos, que quieren decir que son organismos unicelulares muy simples y ciliados que tienen pelitos en su cuerpo que los ayudan a moverse, son muy buenos ciertos productos. Por ejemplo, el cobre, el más utilizado durante muchísimo tiempo. Verde de malaquita, azul de metileno y formaldehído o formalina. Productos que tengan uno de estos componentes o combinación de ellos van a ser muy buenos para tratar esta enfermedad. Y les voy a poner unos cuantos ejemplos de productos comerciales. Primer producto, producto de cobre, Cupracur. Es un producto a base de cobre, como ya he dicho, pero es un cobre quelado con una amina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el producto está mezclado con otro producto que lo vuelve más estable en el agua y que además reduce la toxicidad de su dosis. Los productos de cobre son bastante dañinos para todos los invertebrados que tengamos en el acuario y para las plantas, entonces convendría medicar con este medicamento en un acuario aparte a nuestros peces. Lo que pasa es que otros productos de cobre suelen ser muy tóxicos a dosis bajas y este producto, como está quelado, como está combinado con esa amina, baja esa toxicidad y permite tratar a los peces durante más tiempo a dosis un pelín más altas para que sean más eficaz contra la enfermedad y que resulte menos tóxico, con menos riesgo de mortalidad para los peces. Aquí lo tenemos, el Cupracur. Es la solución utilizada para todo tipo de protozoos, prácticamente todo tipo de protozoos. Pero tenemos otros también muy buenos. El siguiente. Aquí tenemos el Anti-White Spots and Fungus, que su mismo nombre lo indica. Es contra el punto blanco de agua dulce y contra hongos de NT Labs. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla de formalina o formaldehído y verde de malaquita. El verde de malaquita actúa muy bien contra los protozoos, pero es que además también actúa muy bien contra los hongos y el formaldehído o la formalina también actúa contra estos protozoos. Así que es un producto bastante bueno para ambas enfermedades. Los hongos suelen ser infecciones también oportunistas, cuando se le bajan las defensas a los peces aparecen y el punto blanco lo que hace es bajarle esas defensas a los peces por debilitamiento, así que es una acción sinérgica bastante buena. Siguiente producto, ya un poquito más específico, el IC-Cur de Diana. Este producto, este medicamento tiene verde de malaquita,
azul de metileno y formalina o formaldehído. Es decir, es un combo de la mayoría de los medicamentos que atacan a los protozoos. Por lo tanto, es súper específico para punto blanco de agua dulce y también ataca a otros protozoos como la costia, la tricodina, la chilodonela, etcétera, que son protozoos también muy chiquititos, ciliados, como el punto blanco. Lo dicho, para agua dulce y agua salada funciona muy bien contra este punto blanco. Y el último producto es como una combinación de Liqueur mejorada un poquito más, que es el Multicure de Diana. Tiene verde de malaquita, azul de metileno, formalina y además tiene un componente más, que es la acriflavina. La acriflavina es un potente antiséptico y tiene propiedades bactericidas. Por lo tanto, aparte de tratar la infección protozoaria, la infección de punto blanco de nuestros peces, la acriflavina va a atacar a las posibles infecciones bacterianas secundarias que ataquen a nuestros peces por esa bajada de defensa. Es decir, lo va a mantener más protegido frente a todo tipo de ataques parasitarios y bacterianos. Es bastante bueno también para agua dulce y para agua salada. Bueno, y aquí viene un poquito momento spam, ¿por qué no? Lo voy a meter. Si les gusta el tema de las enfermedades de los peces, de los tratamientos, de cómo identificar enfermedades, etcétera, les voy a dejar el Instagram de mi compañero, el Dr. Pez, que es el encargado de nuestras instalaciones de Tropical Center y es el encargado y responsable de que todos los peces que nos llegan estén en las mejores condiciones. Aquí se los voy a poner Instagram, Dr. Pez Tropical Center. Todos los días sube a su cuenta fotos de enfermedades, distintos visionados de microscopio, cómo identificar un parásito, cómo identificar un tipo de enfermedad, cómo tratarlo, etc. La verdad que es un contenido súper útil e interesante que recomiendo que sigan porque no hay muchos como ellos en esta plataforma, en Instagram, así que súper recomendable. Siguiente pregunta de Roberto Gama. Nos dice que cómo tratar a sus escalares, que tienen como algodón en la piel. A ver, diagnosticar a un pez a simple vista, si no tienes el ojo entrenado y sin visionar alguna muestra al microscopio, ya es difícil de por sí. Diagnosticar a un pez mediante un comentario con los pocos datos que tenemos de este pez es casi imposible. Partiendo de esa base, de que necesitamos mucha más información y siempre es recomendable tener una muestra que mirar al microscopio, me dices que tiene como algodón en la piel. Mi primera idea puede ser hongos. Los hongos generan algodones, sobre todo en las aletas. En la piel sí pueden generarlo, pero en las aletas se ve muy claramente, en las aletas, en la boca, en la zona alta de la cabeza, generan como pomponcitos de algodón. Pero, sin embargo, también pueden ser úlceras por ataques bacterianos que tengan ese color blanquecino y podamos confundir con algodón en la piel. Pueden ser muchos otros protozoos que también provocan un enturbecimiento de la piel y una descamación característica que parece que tengan algodón. Entonces es algo muy difícil de diagnosticar 100%. De los medicamentos que he hablado anteriormente, te puede servir el Multicure, ya que es un combo de medicamentos que tratan muchos tipos de protozoos y también, como ya he dicho, tratan hongos. Si no sabes a ciencia cierta lo que le pasa a tu pez porque no tienes el ojo tan entrenado, no tienes tanta experiencia y tampoco tienes posibilidad de tomar una muestra al microscopio, el Multicure es un medicamento muy genérico que te va a servir contra posibles protozoos que estén dañándole la piel a tu pez, contra los posibles hongos, que puede ser lo que me estás diciendo porque tiene algodón en la piel, y también previene el ataque bacteriano que normalmente siempre suele darse después de una infección primaria por protozoos, por cualquier otro parásito. Siguiente pregunta también relacionada con enfermedad de los peces. FaunoCat nos dice si existe algún tratamiento específico para la hidropesía y para la tuberculosis en peces de agua dulce. A ver, no existe un tratamiento específico para ninguna de esas dos. La hidropesía normalmente suele estar producida por un ataque bacteriano, normalmente Aeromonas. Se han estudiado distintos antibióticos para tratar esa bacteria, ese ataque bacteriano en concreto, y se han conseguido resultados muy buenos con distintos antibióticos del mercado. Lamentablemente, en el mercado de la acuariofilia no hay muchos productos con esos principios activos y tendríamos que optar por ir a las farmacias con recetas médicas para que nos dieran esos antibióticos y eso no es muy viable. Sin embargo, hay un producto que es el nifurpirinol, que sí va muy bien para estos tipos de bacterias, para este tipo de ataque bacteriano, y precisamente hay
no sé si solo uno o varios productos en el mercado, yo conozco uno que tiene como principio activo el nifurpirinol. Es muy bueno para atacar estos ataques bacterianos, así que se podría probar con eso. Y para la hidropesía también lo que se recomienda es añadir un poco de sal al agua para reducir el estrés osmótico que tiene el pez, que se le está llenando el tejido de agua, y que para evitar que siga drenando ese agua a los tejidos y se vaya vaciando un poquito, por así decirlo, por decirlo de manera brusca. Entonces, un poquito de hipersalinidad, dependiendo de qué tipo de pez, pues aguantarán más o menos rango de salinidad, y el nifurpirinol como principio activo en los medicamentos comerciales. Vale, y para el caso de la tuberculosis es también bastante complicado. La tuberculosis o la micobacteriosis de los peces está producida por una micobacteria que se llama Mycobacterium fortuitum o Mycobacterium marinum, agua dulce o agua salada. Y son bacterias tipo gram positivas, es un tipo de bacterias dependiendo de la estructura de su pared celular. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de los antibióticos del mercado sirven muy eficazmente para bacterias tipo gram negativas, es decir, el tipo contrario de bacterias. Por lo tanto, no hay antibióticos muy específicos y muy idóneos para las gram negativas, como es la que produce la tuberculosis de los peces. Así que el mejor tratamiento es la profilaxis, la prevención, el tener los acuarios muy limpios. Mucho cuidadín a la hora de manipular peces que podamos sospechar que tienen tuberculosis, porque es una enfermedad zoonótica, es decir, es una enfermedad que se puede transmitir de peces a humanos. Si tenemos heridas en las manos, evitar meter la mano en el tanque porque se nos pueden infectar esas heridas con la Mycobacterium. Así que ya saben, el mejor tratamiento es la prevención contra estas enfermedades. Siguiente pregunta. Héctor nos dice que quiere saber más sobre las zeolitas como material filtrante en el acuario, que hay muy poca información. A ver, las zeolitas son un grupo de minerales con diferentes estructuras químicas. Debido a sus propiedades, entre ellas la ultraporosidad que tienen, pues se utilizan en muchos ámbitos. Se utilizan en la industria química, se utilizan en la agricultura, se utilizan en la acuicultura y, como no, se utilizan en el hobby de la acuariofilia. Una de sus propiedades a destacar y más importante, la ultraporosidad, como ya he dicho. Tienen multitud de poros, son rocas súper porosas que son capaces de absorber muchísima agua. ¿Esto qué quiere decir? Que son muy buenas como material filtrante biológico. En esos poros innumerables que tienen se asientan bacterias nitrificantes y desnitrificantes que nos van a depurar el agua. También se utiliza como intercambiador iónico con el amonio, absorbente de amonio o amoníaco. Por lo tanto, es un medio filtrante bastante bueno. Bueno, ya llevamos unas cuantitas preguntas contestadas, unas cuantas bastantes diría yo. Y como soy más pesada que una vaca en brazo, como me enrollo más que una persiana, como me repito más que el ajo en las salsas, etcétera, etcétera, yo creo que estaría bien dejar por aquí el vídeo, dejarlo hasta aquí. Les quiero recordar, todos los productos que he enseñado aquí se los voy a dejar en la descripción del vídeo, el link a las especificaciones de los productos. Y por otra parte, si les ha surgido alguna duda en cosas que he dicho en este vídeo, en alguna pregunta, en alguna respuesta, etcétera, pues también nos los pueden dejar en los comentarios que nosotros, como siempre, responderemos. Por todo lo demás, me despido hasta dentro de muy poquito que saque el próximo vídeo. Así que nada, hasta la próxima.